No hay paisaje, por bello que pueda parecernos, comparable a la geografía de ciertos rostros. Los más bellos sonidos, naturales o aún los producidos por los más sofisticados y acabados instrumentos musicales, no tienen nada que hacer frente a las tonalidades y a la calidez que alcanzan las voces humanas. Ni los más elaborados y complejos aparatos de la electrónica moderna, con todo su avasallamiento tecnológico, podrían competir siquiera con esa máquina maravillosa y espléndida que cargamos sobre los hombros y que llamamos llanamente cerebro. La comunicación, por tanto, sigue siendo el hombre, con todos sus errores, con todos sus atavismos, con todos sus miedos, con su carga de angustias, de errores, de aciertos, de esperanzas y de sueños, con toda su bondad, con toda su maldad y con todas sus posibilidades de fantasía. El hombre que construyó y destruyó ciudades, el hombre que plasmó a la Gioconda o que cinceló al David, el que dejó su huella en las cavernas, el hombre que ha inventado máquinas de tortura, el que escribió el Quijote, el que inventó la bomba atómica que puede autodestruirnos 7 veces por si una no fuera suficiente, el que conquista los espacios y vence las distancias, el hombre que mata sin piedad, el que se enternece con rosario o con las patrias suaves y dolidas, el que reconoce en un examen de conciencia 100 o más años de soledad casi infinita. Señor licenciado Miguel Lucero Palma, coordinador de estos eventos, licenciado Jorge Quintana, maestros, alumnos, señoras y señores, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por permitirme estar de nuevo en esta tierra que me quita un poco cada vez por lo que aquí dejo, pero que me da mucho más en cada ocasión por lo que de aquí me estoy llevando. Será esta una introducción muy breve porque creo mucho más en el diálogo que en el monólogo. Apuntaba pues que la comunicación sigue siendo estrictamente humana, a pesar de que en su sentido más amplio esté presente en la naturaleza toda, porque ¿quién podría negar, y voy a intentar no ser cursi, que un amanecer o que el correr de un río o que el estallido de una erupción no son también de algún modo actos de comunicación de alguien, sea cual fuere en el que todos y cada uno de nosotros creamos? Pero no se trata en esta ocasión de filosofar, por tanto me voy a referir a la comunicación tal como la hemos intentado definir los hombres en los tiempos recientes. Ese acto que, en mi opinión, nos distingue y nos perfila y nos diferencia a los seres humanos del resto de la creación, es decir, la expresión de una voluntad a través de un medio y la oportunidad de recibir también expresiones de voluntades a través de un medio, ya sea el papel con la tinta, ya sean los colores, los sonidos, las palabras, las expresiones de las ideas y de los conceptos. Me atendré pues a estos límites y, más constreñido aún, me voy a referir en especial a este medio que me ha dado sustento durante estos años recientes de mi vida, ya una buena parte de ella, a esa joven tan vilipendiada como halagada, tan limpia como prostituida a veces,
tan sufrida y tan soberbia, tan cercana y tan distante que es la televisión. Su característica de juventud, que ya señalaba, en mi opinión, sería la primera y fundamental para intentar definirla y hablar sobre lo que la televisión está significando en nuestras vidas, porque en efecto es todavía el medio de comunicación más joven que existe, menos de 4 décadas, y sin embargo es hoy por hoy, si no el más importante, y no estoy siendo falsamente modesto, si no el más importante, reitero, si es tal vez el más trascendente, aunque su característica de trascendencia se vea también limitada por sus posibilidades de mensaje efímero que efectivamente, como decimos nosotros, va al aire y a veces en el aire se queda. Llegamos a mucha gente, sí, pero nos perdemos rápidamente porque los impactos son fuertes, pero la memoria también en ocasiones no siempre es permanente, no siempre pervive. Sin embargo, decía yo, este medio, a pesar de su juventud, ahora se enfrenta a las críticas más acendradas, a las demandas más desmesuradas, un medio tan joven y adolescente, casi niño en gestación si lo comparamos con los demás, al que ya se le atribuyen, sin embargo, tantas virtudes y tan contrastantes funciones y tantos pecados también. Otra característica, a mi entender, son los objetivos iniciales de este medio frente a los objetivos que ahora el propio medio se ha impuesto y que cada vez la sociedad también le está demandando con justo rigor. Hay que recordar que la televisión nace como un entretenimiento en todos los países y México no es la excepción. La televisión surge como un curioso aparato que logra transmitir sonidos. Un poco referido a la historia de otro medio, recordaba yo en estos instantes que, por ejemplo, cuando el cine nació, un hermano tan cercano de la televisión, leía yo el otro día por ahí que Lumière, su inventor, decía: ha sido realmente un éxito, logramos reunir a 35 personas para ver una película, una de las primeras películas que se filmaron, El jardinero o El regador, la traducción del francés, y decía: yo no pienso que nunca más de 50 personas se vayan a reunir para ver esto que hemos llamado cine. Yo no creo que nadie nunca vaya a pagar por ver una película. Yo no creo que en otros países se interesen por este invento que realmente pues ha sido una fortuna para mí el diseñarlo, pero no creo que vaya a trascender nunca. Y efectivamente a veces los instrumentos que maneja el hombre o bien lo rebasan o bien se ven ampliamente superados por el hombre mismo. Así pues, los primeros programas de televisión no tienen obviamente trascendencia alguna en cuanto a la transmisión de ideas o de conceptos. Se trata pues de entretener un poco a la gente hasta que después de algunos años se adopta o llega a un giro trascendental en todo su desarrollo, y esto es, a nuestro entender, cuando la televisión comienza a informar, cuando la televisión, además de entretener, comienza a transmitir noticias. Surge ahí, de paso y entre paréntesis, el celo con los otros medios. Se supone que cuando la radio surgió, había muchos que cuando vieron el efecto que tenía la radio y sus alcances y su penetración, condenaron a muerte a los periódicos porque suponía una gran ventaja el poder escuchar la radio en casi cualquier parte sin la incomodidad de la lectura de un diario. Algo parecido ocurrió cuando la televisión comenzó a tener aceptación universal. Se supuso entonces que tanto la letra escrita como
la radio estaban condenadas a la extinción en vista de que este medio ofrecía posibilidades mayores para un mayor número de sentidos del ser humano. Sin embargo, y volviendo al aspecto que nos ocupa, creemos que cuando los noticieros de televisión surgen, no son sin embargo más que periódicos televisados, porque se atienen, a pesar de ofrecer la ventaja de la imagen, se atienen exclusivamente a la transmisión y a la lectura de las noticias tal como se hace en los periódicos. Lo que ocurre entonces es que no se había desarrollado el lenguaje, no se habían buscado, no se habían experimentado todas las posibilidades que la televisión como un medio nuevo estaba ofreciendo frente a los demás. Habría que recordar aquí a manera de anécdota los primeros noticieros de la televisión mexicana. Yo no estaba, pero me platicaron que así eran más o menos, sí los alcanzamos a ver. Eran justamente manejados por los periódicos. Esto también es interesante porque la responsabilidad no era de las televisoras en esos días o en esos años. Se compraba el tiempo, se compraba el espacio dentro de la programación y un periódico era el responsable de transmitir esas noticias por televisión. Aquí también resultaba mucho más importante la forma de decir las noticias que lo que se estaba diciendo. Luego entonces también anecdóticamente me platicaban que la preocupación de los informadores no era tanto lo que habían dicho, sino cómo lo habían dicho y cómo se engolaba la voz para que las noticias fuesen mejor dichas. Era la época de estupendos locutores como Santibáñez, como Ferriz, a los que de ningún modo pretendemos minimizar, sino simplemente cumplían una función y lo mismo anunciaban un refrigerador que después hablaban de lo que estaba pasando en los conflictos y en la política nacional e internacional. Aquí cabría hacer, y siguiendo con la reseña, un reconocimiento fundamental a un hombre que sienta las bases en México, ya referidos al caso concreto de nuestro país, que sienta las bases de lo que ahora es el periodismo televisado y que es Jacobo Zabludovsky. Él es el primer periodista que se sienta frente a una cámara de televisión a transmitir noticias. No es el primero que da a conocer noticias, no es el primero que lee noticias, pero es el primero que está preocupado por lo que se está diciendo y no tanto por el cómo se está expresando esa noticia verbalmente. Es el primero que escribe primero lo que después irá a leer. Es a partir de la aparición de Zabludovsky frente a las cámaras cuando la televisión comienza a desarrollar un lenguaje propio y se incorpora a la lectura de las noticias la presentación intencionada de ciertas imágenes que acompañarán o que le darán una mayor posibilidad de atención y de conocimiento de la noticia transmitida al televidente. Es evidente que, hablando de comunicación y específicamente de periodismo por televisión, hay grandes similitudes con los otros medios. Yo no quisiera dejar de puntualizar que sentimos que la televisión es un medio mejor o peor que los demás. Simplemente que así como en el periódico se manejan los espacios y se manejan las dimensiones de los caracteres que han de imprimirse, en la televisión hay una mayor posibilidad y por tanto una mayor dificultad y por tanto un reto mayor para la transmisión de noticias. Se incorporan pues otros elementos como son el tiempo, el ritmo, las imágenes, la edición y otros recursos que surgirían posteriormente como la superposición de letreros que van a redondear a este medio y que van incorporándose a su lenguaje y a su desarrollo. Se convierte también la televisión, y estoy dando grandes brincos
en los años y en el tiempo, se convierte también la televisión de algún modo en un espejo de la historia, y a través de este medio el hombre comienza a verse a sí mismo tanto en sus tragedias como en sus grandes conquistas, y es a través de la televisión que nos conmovimos todos con la llegada del hombre a la luna, y es a través de la televisión que tuvimos por vez primera un programa en el que estábamos viendo simultáneamente lo que ocurría en Australia con una jefa de estación de trenes y lo que ocurría en las pirámides de Teotihuacán con el ballet folclórico, y lo que estaba ocurriendo también simultáneamente en Londres cuando los Beatles estrenan aquella canción de Todo lo que necesitas es amor. En fin, se empieza a utilizar a la televisión como un gran espejo del hombre mismo. También surgen otras posibilidades para este medio. Las posibilidades de ser usado, no digo si bien o mal, usado simplemente para complacer ambiciones personales y ambiciones políticas. Los líderes comienzan a hablar a través de la televisión y se empiezan a dar cuenta del impacto que tiene este medio en la audiencia. Evidentemente, frente a los demás, la televisión también tiene desventajas. Por ejemplo, no hay posibilidades de regresar líneas arriba como se hace en un libro o en un periódico para tomar una mayor conciencia o reflexionar sobre un mensaje que nosotros estamos leyendo. En la televisión, a cambio de su gran penetración, de su gran difusión, del impacto que puede causar con la presencia de alguien, con las expresiones faciales o con la presentación de imágenes, se presenta también la otra característica que la imposibilita a veces frente a otros medios, como son lo que yo mencionaba hace un rato, lo efímero del mensaje, a pesar de la penetración misma. Más tarde, años después, y como producto también de todas esas reacciones sociales que se van adquiriendo en el medio, la televisión comienza a tomar conciencia de sí misma y de la importancia que tiene y de la difusión y del peso que está alcanzando frente a la sociedad, y empiezan también a elaborarse por iniciativa de los transmisores de programas otro tipo de emisiones de carácter no solamente informativo, sino también periodístico en el más amplio de los sentidos. Comienzan a florecer, pues, no solo los programas de transmisión de noticias, sino también los programas de transmisión de ideas, los programas de comentarios editoriales, los programas de confrontación y de polémica, pasando por las diferentes etapas que tiene el desarrollo del medio periodístico y abordando también casi todos y cada uno de los géneros, como podrían ser la entrevista, el reportaje, la crónica, la reseña de múltiples acontecimientos. Valdría tal vez la pena en este momento hacer un paréntesis para referirnos al tercer elemento mencionado en el título de esta charla, que es el periodismo, entendido este acto como la función de informar, reseñar, analizar o difundir ideas o acontecimientos. En este sentido, ya refiriéndonos concretamente al caso de México, creemos también que ha habido un desarrollo más que espectacular a partir de la penetración y de la aceptación que se tiene de este tipo de programas. Si hacemos un balance de la programación ahora, resulta que también empiezan a ser buscados por la audiencia, no solamente como un medio para informarse, sino como un medio para confrontar opiniones, una serie de programas que ya no son exclusivamente de entretenimiento, sino que abordan también otros aspectos de la vida cotidiana. De todo esto, decía yo, se desprende toda una larga relación de géneros y de programas que nos han de llevar por todos los programas informativos y de opinión pública hasta las revistas o magazines televisados, pasando por las telenovelas históricas, los programas periodísticos, el uso de la caricatura y del verso serio o humorístico, hasta desembocar en nuevas pero
siempre renovadas y renovables fórmulas de comunicación todavía más complejas y ambiciosas, como la implementación de todo un canal dedicado a la difusión de asuntos llamados culturales, aunque en estricta justicia todo, absolutamente todo lo que vemos, escuchamos y hacemos forma parte de nuestra cultura. Esta es a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, la historia, o mejor dicho, la relación de acontecimientos, a mi juicio, solo algunos de los más relevantes que conforman el desarrollo de este medio. Creo que tal vez, espero que así sea, en base a esta estructura, aunque muy desilvanada y presurosa, podamos, sin embargo, iniciar un diálogo que espero sea fructífero para ustedes sobre el papel social de este medio tan contrastante, tan angustioso y tan angustiante, tan atacado, tan alabado, tan buscado, tan rechazado y a la vez maravilloso y esperanzador, que en su inagotable paradoja, pese a su gran importancia, concentra la atención de nosotros en un mínimo espacio que es la pantalla de televisión. Muchas gracias por su atención y estoy en espera de sus preguntas. ¿Quieres que las hagan escritas? Sí, que las hagan escritas, ¿está bien? Yo diría, si se va acercando la gente a preguntar a un micrófono, es más padre cuando escuchas la intención de la pregunta. Se acercaran hasta el micrófono, porque cree mucho en la intención de la gente, que llegaran hasta aquí a hacerle las preguntas que ustedes consideraban. Pues no sé cómo nos organizamos la manía de conducir programas, pero yo veo que hay dos micrófonos. Es que me decían que si se pasaban por escrito, pero luego van a decir, le sacó algunas preguntas de la, o no quiso, o cómo las seleccionamos, y creo que también lo importante es que haya un diálogo y también que se vea la intención con que se lee con que se dice la pregunta o se formula. Creo que sería mejor. Estaba aprendiendo. No, repetí mucho, ¿verdad? Usted manifiesta, señor Rocha, dentro de su exposición, que la televisión, dentro de sus grandes contrastes, representa A ver, chance de un café o una agüita, o ambas cosas. ciertas tendencias a que sea ponderada o bien criticada, pero ¿no considera usted que la responsabilidad de los que hacen la televisión tienen en sus manos precisamente eso, para quitar todo lo que es negativo? Sí, la televisión tiene, en mi opinión, una obligación irrenunciable, insoslayable de contribuir a mejorar el medio social, pero también, en mi opinión, es cierto que hacemos televisión mexicana porque estamos en México, y esto parecería de perogrullo, así como en Francia hacen televisión francesa porque están allá, y en los Estados Unidos lo mismo. Quiero decir con esto que, si bien la obligación de la televisión como medio, como cualquier otro medio, es la de coadyuvar al desenvolvimiento mejor de la sociedad, también no podemos olvidarnos que la televisión es resultado de la sociedad donde está actuando. Por eso decía yo que hacemos televisión mexicana con todas nuestras virtudes y todos nuestros defectos porque estamos aquí. Creo que sería muy difícil que cualquier medio, llámese periódico o radio, sea distinto de su realidad nacional. Nosotros también, de algún modo, somos el resultado de todas las virtudes que tiene el mexicano, y somos también resultado de todos nuestros problemas y todas nuestras deficiencias y toda nuestra carga de atavismos y de corruptelas y de otra serie de defectos que yo no diría que son ancestrales o irrenunciables, pero que de algún modo conforman nuestro perfil, conforman nuestra nacionalidad. ¿Por qué tenemos televisión con estas características? Pues porque estamos en un país todavía joven, todavía con problemas, todavía con dolencias muy serias, en el que tenemos todavía que superar
realidades tan brutales y tan ciertas como un grado de escolaridad de apenas tercer año de primaria. Luego entonces sería difícil pensar que los medios resultantes de una realidad así sean diametralmente distintos. No quiero justificarme con ello, insisto en que tenemos esa obligación de coadyuvar, pero también somos resultado de la realidad nacional. Gracias. ¿Me podría decir, por favor, cuál es la esperanza de la televisión, si es que existe? Pues, ¿Qué es para usted lo esperanzador de la televisión? yo creo que ya de algún modo la televisión está contribuyendo a ofrecer opciones, mejores opciones de vida. Yo creo que podemos en el futuro participar más eficazmente en la transmisión de estas opciones. Y no quiero usar el término de culturizar y mucho menos educar a la gente. Yo creo que, para fortuna nuestra, la educación todavía está en manos de los maestros y en manos de los padres de familia, está en las universidades y en las aulas de todo tipo. Pero es evidente que a través de este medio ahora podemos ofrecer una mayor gama de opciones y que la gente decida por sí misma qué es lo que le interesa. No sé si sería muy aburrido relatarle a usted, por ejemplo, que ahora a través de la televisión se pueden hacer operaciones a larga distancia, operaciones quirúrgicas, intervenciones quirúrgicas. Ahora se están desarrollando unas cámaras para que un médico desde Alemania pueda operar un caso grave en una zona abandonada de cualquier serranía mexicana. Ya es posible pensar en todo eso. Ya es posible pensar en la transmisión de eventos simultáneos que en algún sentido nos van a comunicar y nos van a acercar mucho más en una realidad primero nacional, luego regional, hablando por ejemplo de América Latina, y luego en una realidad cosmogónica o universal. Perdón que interrumpa, pero la opción que tenemos se llama Televisa. Se llama televisión en principio. Yo creo que no podemos juzgar el todo por la parte. En México se llama Televisa, se llama Canal 13, se llama Instituto Nacional de la Televisión, se llama Televisión de la República Mexicana. Ya entiendo por dónde va la intención de su pregunta, pero no tenemos la culpa de que usted recuerde a Televisa antes que a todos los demás sistemas que yo he mencionado. Perdón, es que aquí no nos llegan todos esos sistemas de televisión y la única opción que tenemos es Televisa y el único canal que vemos es el de Televisa y los locales, que para mí no valen nada tampoco, ¿sí? Definitivamente. No, aquí llega Canal 13, ¿no? Podría seguir hablando, pero no quiero acaparar este micrófono, sí. Pero si en alguna ocasión tenemos oportunidad, podríamos charlar ampliamente sobre lo que es el problema de la comunicación en la frontera. Podría estar aquí mucho tiempo, pero no voy a acaparar el micrófono, pero sí me gustaría hablar con el señor sobre los problemas de la comunicación que se dan en la frontera. Gracias. Pero no le gusta Televisa, ¿verdad? Siento. No me gusta la televisión ninguna. Tú dices que la televisión responde a la situación que se vive actualmente en el país, al nivel de vida que tenemos en el país. Sin embargo, ¿por qué no se usa la televisión para contraatacar ese nivel de vida? ¿Por qué en cambio se usa para seguir manteniendo? Se gasta mucho tiempo, por ejemplo, en telenovelas, que podrían hacerse programas de otro tipo, o sea, el mismo tiempo que tú dedicas y que dices a la gente, que para que a la gente popular, es que dijiste, por ejemplo, en una entrevista, que pasa lo mismo a Rigo Tobar que a la Orquesta Filarmónica.
Rigo Tobar no es popular, es populachero. Bueno, mire, en primer lugar yo no dije que respondía, dije que es resultado de la realidad social. Creo que hay una pequeña diferencia. Ahora bien, la televisión yo no creo que tenga la obligación de mejorar el nivel de vida, porque esto es muy discutible. ¿Qué es el nivel de vida? ¿Qué es como yo quiero vivir? Yo tengo que respetar lo que para usted es bueno y lo que para mí es bueno, y todos tenemos una opinión muy particular sobre nuestras apetencias, tanto culturales como nuestras apetencias en todos los sentidos. Por otra parte, yo le preguntaría a usted y le pediría que me contestara sinceramente, si fueran puros programas culturales, ¿estaría usted pegada a la televisión? Pero es que no se trata de programas culturales aburridos. Lo que dicen culturales no es cultura, son programas aburridos. En realidad la cultura no es aburrida. Se podrían presentar otras opciones, otras alternativas de programas. Lo que pasa es, y permítame darle mi opinión, eso es una de las cosas a las que nos tienen acostumbrados. Nos dicen, la cultura es aburrida, y si usted les pregunta en una encuesta, ¿les gustaría un programa cultural? No, la cultura es aburrida, pero no necesariamente. Si se tienen recursos para hacer programas tan buenos, supuestamente como los que transmite Televisa, ¿por qué no utilizan esos recursos para hacer programas que en realidad instruyan al pueblo y que no le llenen la cabeza de ideas tan falsas? Tiene usted razón. Lo que ocurre es que hacer programas, y vamos a atenernos al término cultura, entendido como una buena intención, ¿sí? Porque ya decía yo que cultura es todo. Yo creo que, si me perdona, el Noa Noa y el Electric U forman parte de la cultura de Juárez. Son representativos de cómo la gente piensa. Sí, como puede formar parte de esta cultura que se vive aquí, y lo digo muy en serio, por supuesto, la universidad y sus calles y la forma en que se conduce su gente. Tiene usted razón, hacer programas culturales, o sea, bien intencionados para difundir ideas que más o menos por la mayoría están reconocidas como válidas, como opciones realmente valiosas, porque nadie va a discutir a Da Vinci, por ejemplo. Hacer programas de este tipo resulta mucho más difícil y mucho más costoso que hacer programas pseudoculturales donde un señor se sienta frente al otro a dialogar durante 1 hora, y ese programa, que va a durar 1 hora al aire, tarda el mismo tiempo en su elaboración. O sea, es muy fácil hacer ese tipo de programas. Lo que resulta más difícil es hacer programas culturales y que a la vez sean entretenidos. Pero lo que yo no quisiera seguir polemizando con usted, y quisiera suplicarle que me entendiera, es que los conceptos que tenemos de divertimiento son muy distintos y muy particulares. Yo no veo quién sería el juez que tuviera que decidir lo que es cultural desde su punto de vista y lo que no es cultural, o lo que es popular o lo que es populachero. Yo no creo en el término populachero. Yo creo, ni siquiera en lo popular se me hace que hay un dejo de desprecio, ¿no? Si lo que es populachero es como cholo y lo que es popular, no. Nosotros no nos podemos sentir como privilegiados. Yo no puedo darme el privilegio que usted se da de pensar que los millones de mexicanos que compran los discos de Rigo Tobar son tontos y usted es la única inteligente. No, claro, no estoy diciendo que son tontos. De ninguna manera estoy diciendo que son tontos, y no soy la única que piensa así. Lo que pasa que a los que piensan como yo nunca se les da la oportunidad de estar frente a un micrófono. Si eso sucediera, otra cosa muy distinta sería. Vea usted los programas, hombre. Voy a suplicar a las personas. Nunca ha visto cómo nos ponen pintos la gente por el teléfono. Voy a suplicar a las personas que se concreten a hacer una pregunta. Esto no es un diálogo entre ellas y Ricardo Rocha. Más respeto, por favor. Vamos en orden, sí. Hay 5. Bueno.
Bueno, para seguir un poco con lo que se estaba manejando, es difícil saber quién es el juez, pero sin embargo Televisa decide que Ciudad Juárez, la imagen cultural de Ciudad Juárez sea el Electric y el Noa Noa. Y esa proyección y esa situación la genera un tanto los medios masivos de comunicación. En este sentido yo le quería hacer unos planteamientos. ¿Considera usted a la televisión un espejo limpio? ¿Cuál es la política de comunicación social de Televisa, si es que la tiene, con respecto a el proceso de producción ideológica? Con respecto a coadyuvar a la circulación de mercancías. ¿Cuál es la política de Televisa en relación a la proyección de mensajes subliminales? Se ha hablado de una proyección intencionada a través de los medios. Yo quisiera saber si los agentes Televisa, por estar aquí uno de sus representantes, asumen esta responsabilidad. Muchas gracias. Creo que a grandes rasgos de lo que se está usted quejando es de manipulación. Estaba ahí entre líneas sobre todo lo que usted estaba diciendo. Yo en primer lugar le diría que todos los seres humanos manipulamos necesariamente. Eso es parte de la naturaleza humana. Manipulamos la información desde el momento en que la recibimos y luego cuando la retransmitimos. Me sospecho que uno no le platica igual una noche de fiesta a sus amigos que a su novia, que a sus papás. Me sospecho que usted me manipuló ahorita, porque yo no dije nunca que la cultura de Ciudad Juárez eran el Noa Noa y el Electric Q. Yo dije que forman parte de la cultura. Siento desilusionarlos, pero hay de todo y se vale la disidencia. Yo lo que digo es que no podemos soslayar una serie de realidades y que todo el paisaje rural y urbano y humano conforma la cultura de un país. Yo no soy Televisa ni agente, no, parte de una conjura universal para venir a convencer. Yo vengo a proponer y a discutir, no a defender. Vengo a exponer mis ideas en un plano absolutamente personal. Y vea usted cómo hay una característica que los periodistas llamamos de mala leche. Cuando se dicen ciertas cosas en cierto tono, usted dice agente de Televisa. ¿Qué es? ¿La CIA o la KGB? No, yo pienso que no es tan complicado. Simplemente decía yo, respondemos a una realidad nacional. Es una empresa que vende, sí. Es como cuando decían prensa vendida, pues sí, la prensa se vende también, en todos los sentidos. Respondemos a intereses comerciales, lo cual, que yo entienda, y para ser congruentes en un país con régimen de economía mixta, no es ningún pecado. Yo no veo por qué en este país tengamos que seguirnos etiquetándonos unos a otros y pensar que siempre el comerciante y el industrial es muy malo y que el obrero es muy bueno. Yo pienso que no es así. Yo pienso que buenos y malos mexicanos hay en todos y cada uno de los órdenes y todos y cada una de las esferas que conforman nuestra compleja realidad nacional. Yo le preguntaría a usted, ¿cuántos estados tiene la República? Le pediría a usted que hiciera un examen de conciencia y que me dijese cuándo fue la última vez que estuvo en una colonia popular y qué es lo que ha platicado con esa gente. Yo le pediría a usted que reflexionara sobre conceptos que pueden parecer transmutables unos con los otros, pero que en el fondo se están refiriendo a realidades distintas que usted ha manejado con evidente propiedad por su preparación académica.
Una política de comunicación social, sí. Una propuesta permanente y un esfuerzo serio, porque somos una empresa que tiene 3 vicepresidencias dedicadas a la investigación, tanto de la reacción del público como de lo que el público está esperando. Pero también tenemos necesidades de supervivencia y también tenemos programas que son resultado de una petición constante de la gente. Pero igualmente tenemos ahora todo un canal en donde no hay anuncios y que cuesta nada más y que no mete dinero. Para terminar la respuesta yo le voy a ilustrar con 2 anécdotas muy breves. En una ocasión yo me quejaba y le decía a un alto ejecutivo de Televisa que cómo podíamos estar orgullosos de nuestra empresa mientras hacíamos programas como Juan Pirulero. Y él me decía, no te quejes porque lo que Pirulero mete a la empresa tú te lo gastas, porque haces programas nada más que no producen nada, es decir, son programas de otro corte. Y evidentemente estos otros programas hay cola de patrocinadores que quieren entrar a anunciarse, pues porque hay una reacción popular muy grande. Parece ser que a veces también perdemos la memoria, y me voy a referir un poco a lo que decía la compañera de las telenovelas. Parece ser que a veces creemos que este país se inventó junto con la televisión y que todo lo que ahora vivimos es achacable a este medio. Se quejaba de las telenovelas y yo le diría que le consultase a su mamá si había... Las anteriores generaciones también se entretenían con novelas rosas, ¿sí? Y este tipo de literatura, este tipo de evasión siempre ha existido. Es decir, Balzac se consideraba un literato de género menor en su tiempo, cuando escribió toda una serie de novelas condensadas en ese gran libro que es La Comedia Humana, y se le consideraba como un novelero, así que era nada más motivo de folletín y de las damitas que leían en la corte, o ya no había corte, perdón, pero en la sociedad parisina, y luego ya se le reconoce como literato. Yo pienso que no nos debemos espantar de los géneros. Lo que pasa es que ahora ha cambiado el lenguaje y ahora estos personajes que siguen siendo los mismos, el bueno, el malo, el villano, el bonito, el feo, se siguen manejando en todos los géneros, en la televisión, en el cine, en las novelas, y esto se ha dado desde hace mucho tiempo. No se ha inventado realmente nada nuevo en esencia. Lo que pasa es que cambia el lenguaje, y a veces creo que somos un poco rigoristas cuando creemos que a partir de la televisión se han dado todos nuestros problemas y todas nuestras vicisitudes. Sí hay una propuesta de comunicación social, ha habido intentos serios. Yo le podría a usted mencionar casos de las telenovelas históricas con las que se gastó mucho y no hubo una respuesta del público. Casos como el programa Encuentro, donde se traían a personalidades de todo el mundo y tenían muy bajo rating. Testigo de la Historia, que fue una serie que se produjo con actores de fama mundial para a ver si pegaba, y pegó en otros lados, pero aquí no funcionó. En fin, hay una multitud de esfuerzos que se han hecho en este sentido, encuentros mundiales de comunicación, que sin embargo luego no han tenido la aceptación, y esto no nos hace pensar a nosotros que la gente sea tonta o que no tenga buen gusto. Creo que lo que nos ha fallado son nuestras fórmulas de comunicación, y las estamos revisando continuamente para ver cómo le hacemos para presentar de manera atractiva los programas. En conclusión, yo le diría que no podemos despreciar también una función importante que tiene la televisión, y que es la del entretenimiento. Para mucha gente que no forma parte del pequeño grupo de privilegiados que estamos presentes en esta sala y que comemos 3 veces al día, para mucha gente la televisión significa una opción de entretenimiento y de fuga o de evasión de problemas que los están agobiando, y creo que esto tampoco es una función de ningún modo despreciable. Yo, insisto, no creo que la televisión se vaya a dedicar en un futuro exclusivamente a la transmisión de programas culturales. Si hacemos un análisis y me expongo al ridículo público ahorita con una revista, veremos que el balance entre los programas que consideraríamos exclusivamente de entretenimiento, novelas, musicales, programas cómicos, y otros programas que podríamos clasificar según los comunicólogos, yo soy comunicador, no estudioso, ni teórico, ni comunicólogo,
programas de interés social, entre los que estarían los programas informativos, la difusión de eventos deportivos, los programas de opinión pública, los programas periodísticos o de magazine. El balance es bastante favorable y, repito, me expongo al ridículo público si sumamos las horas que se transmiten de uno y de otro, las horas que transmitimos de programas dedicados a la universidad o originados en la propia Universidad Nacional Autónoma, y en fin, una serie de programas que luego no son tan vistos. La gente se queja a veces de que no tenemos mucha más cultura a través de la televisión, pero no siempre la respuesta es afortunada. Insisto, no es culpa del público, es culpa nuestra. Tenemos que buscar mejores fórmulas cada vez. Antes de ceder el micrófono al siguiente participante, quiero darles un dato que es importante que lo sepan nuestros colaboradores. Me acaban de mencionar que calculan en 1,100 personas el público que está en este momento aquí, y creo que debemos tener un orden. Yo voy a volver a insistir en que las personas que quieran tomar el micrófono sean concretas. Tenemos más de 12 personas aquí que quieren hacer una pregunta. El señor Rocha tiene un compromiso a las 9 de la noche y creo que además no solo la presencia de ustedes va a bastar para que él corrobore la buena imagen que tiene Ciudad Juárez, sino la educación, el respeto y la capacidad que manejemos aquí, en este micrófono. Señor Rocha, ¿cuál es su opinión sobre la tan llevada y traída nacionalización de los medios de comunicación social? Que no se oyó. Pues que no. Me preguntaba la señorita que cuál era mi opinión sobre la tan llevada y traída nacionalización de los medios. Yo pienso que seguimos hablando de una congruencia entre el sistema político mexicano, la realidad nacional y los medios. Creo que en un sistema, en un régimen de economía mixta como el que vivimos en nuestro país, donde es válido que el Estado produzca y venda, y es válido que los particulares produzcan y vendan, y es válido que el Estado se exprese y busque ser escuchado, es válido también que los particulares se expresen y busquen ser escuchados. Yo creo que el problema no es tanto el decreto. Yo insisto en que por decreto no vamos a dejar de ver ciertos programas. A la gente no le podemos imponer criterios y gustos y no podemos evitar que los programas de los que nos quejamos en cuanto a penetración cultural del tipo de Dallas o de Dinastía, Sir Koyak no se deja de ver por decreto. Además parece ser que nos considerásemos como las víctimas únicas de la penetración. Si usted se pone a ver en Francia, en Inglaterra, en Australia, estos programas también tienen éxito, y esto no es atentatorio contra sus culturas por la solidez que éstas tienen. Yo me preocuparía porque hiciéramos mejores programas en México para que compitiéramos realmente. Yo creo que el Estado no se va a hacer escuchar a pesar de que tuviera todos los medios. Yo creo que el Estado de lo que se debe preocupar es de hacer programas más atractivos para que le cambien de canal. Señor Rocha, durante el transcurso de su charla hizo énfasis a lo efímero de la transmisión, que es una de las posibles desventajas que presentaría la televisión, a diferencia de los medios por escrito, como son los periódicos, las revistas o cualquier otro medio de comunicación. Haciendo hincapié en esto y basados en la realidad de que para decir mucho es suficiente con pensar poco y que para decir muy poco hay que pensar bastante, mi pregunta se enfoca hacia en qué medida se ve afectado el objetivismo de la noticia por la televisión. O sea, por lo efímero que resulta esta transmisión, ¿en qué medida se ve afectado el objetivismo, la objetividad de la noticia? No, yo no siento que se vea afectado de ningún modo. Yo hablaba de lo que llamamos la permanencia del mensaje, ¿sí?
y de la posibilidad que usted tiene de reflexionar y de ir, insisto, líneas arriba cuando se está leyendo un periódico o un libro. La televisión llega, y tal vez por eso somos tan severos en el juicio con ella, se mete a nuestra casa, ¿sí? Llega directamente y no implica un esfuerzo realmente para buscarla. Así como a usted le recomiendan un libro y hay todo un proceso de decisión, de checar su bolsa, ver cuánto trae, y el esfuerzo de ir a comprarlo a la librería y después traerlo. La televisión tiene esa ventaja de la inmediatez y de una gran penetración en un gran mercado. Pero a cambio de ello, si usted no entendió algo que se está diciendo en televisión, ya no sabe cómo hacerle. Dice, ¿qué fue lo que dijo si tiene a alguien a su lado? ¿Qué fue lo que quiso decir este? Si ya no le entendía la primera, ya no le entendí nunca lo que sigue diciendo. No nos podemos retrasar y no podemos regresar rápidamente para ver qué es lo que dijo. Entonces, esto es a lo que yo me refería cuando planteo estas desventajas que tiene la televisión frente a otros medios. Claro, hay una mayor participación de sus sentidos en ese momento, pero usted planteaba otra cosa, que es la objetividad. Yo no pienso que esto esté en función de la objetividad. Ahora, lo que sí creo, y aprovecho y se lo digo, es que la objetividad no es más que una utopía. Si nosotros hacemos una exigencia de objetividad, estamos tal vez trabajando en un asunto filosófico que debe ser una buena intención y debe ser un objetivo para todos nosotros, pero que es absolutamente inalcanzable. Si usted y yo vamos a reportear un incendio, usted puede cabecear esa información diciendo, murieron 3 bomberos en el incendio del mercado el día de hoy. Y yo puedo cabecear esa información diciendo, se perdieron 35 millones de pesos y no habrá abasto en Ciudad Juárez porque se quemó el mercado. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está siendo objetivo y quién está no siéndolo? Ninguno de los dos. Lo que pasa es que por sus orígenes, por su preparación académica, por sus experiencias y sus vivencias, usted tiene una óptica y usted tiene unos ojos que no son los míos, ¿sí? No necesariamente le gusta lo mismo. Luego, la objetividad es un bien muy preciado, pero es inalcanzable en hablando de comunicación. Me acordaba yo de alguna anécdota clásica en el periodismo que hablaba de las cabezas de los periódicos al día siguiente de aquel famoso eclipse total de sol en Miahuatlán, Oaxaca. Entonces, que decía, la prensa cabeceó, fue espantoso, ¿no? Excelsior, en exclusiva para Excelsior, un eclipse total de sol ayer en Oaxaca. El Nacional, con el apoyo de las instituciones democráticas del país, se efectuó sin contratiempos el eclipse de ayer, ¿no? El Heraldo, todos los quicks en Miagua, ¿no? Porque hay una sección famosa del Heraldo que se dice los quicks en Acapulco, ¿no? Pues cada quien tiene una óptica muy particular. Dicen que los de Novedades no publicaron nada porque se les fue la nota. Pero todos tenemos una visión muy particular y esto se da en los medios y es absolutamente válido. En lo que yo no creo es en la manipulación a sabiendas o en el ocultamiento de información. Ahí hablamos de otros fenómenos. Está yo acordando. No estamos tan mal. Mire, voy a dar una refrescada de memoria. No venía yo preparado, pero este folleto ya es viejo. Ya tiene pues unos 8 años. Recordar alguno de los programas, dice, un esfuerzo, múltiples fórmulas de comunicación didáctica a través de los canales. De veras no hemos sido tan malos, mire. La tormenta, los caudillos, la Constitución, noticias de la historia, el carruaje, la integración de programas de contenido como Encuentro, El mundo en que vivimos, Comunicación en tela de juicio, Plaza Sésamo, Testimonios políticos, Imagen y verdad, El juicio, Teléfono abierto. Decía el folleto, en la actualidad estamos llevando fórmulas para convertir a la telenovela en el gran vehículo de educación extraescolar para adultos. No estoy totalmente de acuerdo, pero la primera magnífica realidad ha sido la telenovela Ven conmigo, destinada a llevar al auditorio de toda la República el mensaje del Plan Nacional de Educación para Adultos. Esto hay estadísticas que no mienten y cualquiera me podría decir que no es cierto. La Secretaría de Educación Pública tenía todos los recursos para que se llevara a cabo un programa de educación para adultos, pero
no habían logrado la fórmula para incentivar a la población. Se usó ese deleznable vehículo que se llama telenovela y se escribió una historia apoyado por expertos, maestros y gente de la Secretaría de Educación, pero hecha con gente que tenía mucha experiencia en hacer telenovelas exitosas, buenos productores, buenos argumentistas. Y con los mismos instrumentos de siempre, con los mismos personajes, el bueno, el malo, la señora grande y no sé qué, se hizo toda una historia, una telenovela, cuyo mensaje final era que el muchacho, que era pobre y pues era muy bruto, no se había educado nunca, a través de su educación, aunque ya era grandecito, encuentra un buen trabajo y ya se casa con la muchacha buena. Es decir, era una fórmula muy tradicional, que sin embargo sirvió para los efectos que se estaban buscando. Hay otros esfuerzos que ya sería largo relatar, pero creo que se han hecho y ahí están los testimonios. Licenciado Rocha. No soy licenciado, hombre, eso es bueno. Pero lo del señor se lo agradezco porque es un título que luego a veces es más difícil de obtener. Perdón, licenciado, pero... La pregunta que le voy a hacer pudiera considerarse en un momento dado como usted lo acaba de mencionar, como de mala leche, sin embargo no lo tiene. Dice así: ¿qué tan grandes son los compromisos de Televisa con el gobierno federal por la razón de que sucesos trascendentales que debieran ser analizados a fondo no son ni tan siquiera comentados, tales como el Negro Durazo, como el expresidente López Portillo, que se comentan en infinidad de revistas serias como es Sucesos, etcétera, etcétera, y Televisa ni siquiera los comenta, o si los comenta de una manera superficial? ¿Qué hay de ello, licenciado Rocha? O señor Rocha. Bueno, yo en primer lugar le diría que pues ve poco los noticieros. Sobre el caso Durazo se ha venido informando habitualmente. Ahora no sé si usted creyera conveniente darle voz, si usted manejara un medio, al señor José González y González, para que nos platique y nos diga cómo se le han dado las revistas serias y analíticas que usted menciona. No lo sé. Yo creo que evidentemente hay un juego de intereses en esto como en todo, y cada uno de los medios maneja sus intereses de acuerdo a sus orígenes y a su circunstancia. No hay una confabulación especial de Televisa con el Estado para tratar de convencernos de algo a toda la población. Hay el resultado, sí, de una experiencia y de una credibilidad. Yo creo que no podemos poner en tela de juicio que los programas malos o buenos, detestables o regulares que se hacen son los más vistos. Creo que esto le da efectivamente a Televisa una posibilidad de diálogo con el Estado, y esto a veces ha justificado de algún modo que el Estado busque a Televisa para tratar de hacer llegar sus mensajes. Pero en todo esto también, mire, en el fondo hay una serie de afirmaciones de carácter subterráneo en las que usted me está poniendo en entredicho porque me pide que le explique el porqué de ciertos pecados con los que yo no estoy de acuerdo que se cometieron. Usted habla de confabulación como si fuera terrible que el Estado emitiese mensajes. O somos o no somos. Participamos en un partido político, participamos en manifestaciones, en agrupaciones civiles y decimos yo no estoy de acuerdo con este Estado. Eso me parece a mí más congruente que el de dejar entrever que todo lo que nos llegue del Estado es malo. Si no nos gusta, tratemos de cambiar ese estado de cosas y busquemos el poder político para cambiar. Pero yo en principio no pienso que el Estado, que sea malo que el Estado se comunique.
También, insisto, hay cuestiones de criterio muy personal que se manejan y de pronto nosotros decidimos no darle voz a un señor tan deleznable que confiesa 50 crímenes y ahí está suelto. Y por una rara coincidencia, ahora resulta que el señor es un personaje muy importante. Creo que nos hemos limitado a dar la información de lo que está aconteciendo, pero no a darle voz como estas revistas respetables que usted señala. Señor Ricardo, ¿se escucha? Señor Ricardo Rocha, antes que nada quisiera darle, usted aunque se fuera ya un poco tarde, por parte del público participante en preguntas, las gracias por estar con nosotros aquí. Raras veces tenemos la oportunidad de escuchar a una persona, a un personaje o a una personalidad tan importante de la relevancia que considero, en mi muy particular opinión, es usted, ya que creo que hoy por hoy es la persona más preparada que dirige algún programa de televisión en México. Y creo que esa opinión la comparten muchos de los aquí presentes. Así Gracias, señor. Señor Rocha, mi cuestionamiento es el siguiente. Creo que ya se ha abordado los temas más trascendentales que hubiéramos querido preguntarle, como fueron la posibilidad de la estatización de los medios de comunicación, como la trascendencia o la confabulación, como lo mencionaba el joven anterior, de Televisa con el gobierno federal. Yo quisiera hacer algunos cuestionamientos acerca de Televisa y permítame usted decirle que por ser la única alternativa que tenemos aquí es lo que para nosotros representa la televisión mexicana. Mi cuestionamiento es el siguiente. Creo que la función social, como lo mencionaba usted hace unos momentos, de la televisión consiste en informar de una manera verídica al público, de entretener, de divertir, de orientar, de fomentar los valores nacionales, en fin, de esa gama de cosas que usted mencionaba hace un momento. Entonces, yo quisiera preguntarle si Televisa, con ese gran crecimiento tan desproporcionado e increíble,